Qué bueno que hayan venido hoy acá para que nuestro Señor sea con nosotros hoy. Gracias, Padre, por tu amor, gracias porque nos has elegido. Si pudiéramos, Señor, sentir el amor que nos tienes, explotaríamos, Padre, la emoción, no aguantaríamos, Señor, tanto amor. Padre, ayúdanos a eliminar toda barrera que no nos permita experimentar el anhelo que tienes de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a no permitir que se extinga la llama de tu comunión en ninguno de nosotros, porque perder la comunión del Espíritu, Señor, es debilidad, es aridez, es frustración en la fe, es no ver señales, es no ver la mano de Dios, es no ver el cielo en la tierra. Así que ayúdanos a permanecer en íntima comunión con tu Espíritu. Y si nos hace falta de esto, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que nos dé señal a cada uno para no perder esa comunión contigo, Espíritu Santo, porque es a través de ti, Señor, que nosotros recibimos la vida que emana del Mesías, que emana de Jesucristo, y es esa vida la que nos mantiene felices, en pie, con paz, que nos hace pasar las situaciones cuando no vemos lo que quizás queremos o anhelamos en el momento, pero sintiendo eso sabemos que hay una esperanza y que esa sensación y que esa paz y que esa agua viva esté siempre entre nosotros y que no permitamos que se estanque, Señor. Que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y que estas palabras, Señor, que vamos a leer se vuelvan vida, Señor, a través del mismo Espíritu y no simplemente un conocimiento, bien sea intelectual o moral. No nos interesa, Señor, eso. Nos interesa la vida y la palabra eficaz y el Evangelio completo. En el nombre de Jesucristo. Bien. Vamos entonces, y vamos en el primer proverbio, ¿cierto? Sí. Sí, versículo 18. Ah, qué bien. David, que Sari va a ser la monitora Era eterna. buena monitoría, sí. Sí, quería no cumpla el... Aquel precepto Sí, que sí, sí. dicta que aquellos que Que osan. no perezquemos. ¿Ah? Sí. Que no perezquemos. Hagan las pilas Bien. bien. Liberar ataduras. Romper el... Veníamos hablando de los proverbios. Uno, que son dados o la mayoría de los proverbios el libro de proverbios se puede dividir en tres partes, y los primeros proverbios por lo general son adjudicados al rey Salomón, hijo de David, hombre que le pidió sabiduría a Dios, y entre tanto Dios le dio sabiduría, no solamente ganó sabiduría, sino mucho dinero y todas las riquezas, porque su petición agradó al corazón de Dios. Entonces ahí nos muestra que el buscar la sabiduría desde ya en la vida de Salomón es algo que Dios está produciendo en nosotros, que Dios está dejando aquella sabiduría para que nosotros le busquemos. Buscar sabiduría vale la pena, buscar sabiduría está avalado y agrada al corazón de Dios. La búsqueda de la sabiduría nos puede llevar a nosotros a un entendimiento de las cosas espirituales. El verdaderamente sabio va a reconocer que existe un Dios. El verdadero sabio va a reconocer que es inferior a Dios, y en tanto reconoce que es inferior a Dios, pues va a querer amoldarse o parecerse o ceñirse a lo que el ser superior que él está reconociendo tenga para él. Entonces, por eso la sabiduría aquí se nos presenta casi como una prosopopeya, es decir, como una especie de ser viviente, como una figura literaria que está representada en que un objeto se nos presenta como un ser viviente. En este caso, la sabiduría casi como si fuera una persona que puede discernir, que puede pensar, que puede actuar. Y así las cosas, los primeros padres de la iglesia incluso identificaban la sabiduría que se nos habla en los proverbios con
la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Si tú te das cuenta, cada vez que hablamos de la sabiduría, aunque el autor Salomón no estaba viendo a Jesucristo, él no tenía el alcance de las palabras de Jesucristo, sino que él veía la sabiduría como algo, como una especie de sustancia que una persona alcanza para tener una vida plena y mejor, y mejorada, y eficaz y próspera. Pero todavía no tenía la revelación de una vida trascendente o post-mortem. Entonces, hasta aquí le llega a Salomón la sabiduría, hasta que uno nace y muere. Pero para nosotros que ya conocemos la vida eterna y tenemos una revelación mayor que la que tuvieron nuestros antepasados, dado que la revelación es progresiva, para nosotros la sabiduría no solamente nos lleva a degustar una vida mejor, práctica, aquí y ahora, carro, casa y beca, sino que también la sabiduría nos lleva a buscar y anhelar las cosas trascendentales y que llenan al espíritu, y no solo la carne. Les hago este pequeño prólogo porque ya en este versículo 20 vamos a hablar un poco de las propiedades de la sabiduría, y eso es bien interesante. ¿Okay? Ya habíamos hablado de esto en la charla pasada, pero aquí vamos a ahondar y todo el tiempo vamos a estar hablando de la sabiduría. Entonces no es difícil identificar a Jesucristo con la sabiduría, es algo que se nos va a dar muy fácil, aunque para el autor del Antiguo Testamento, para Salomón, no estuviera pensando en Jesucristo, a nosotros sí nos evoca a Jesucristo, mirando en retrospectiva desde el futuro hacia el pasado. Versículo 20. La sabiduría está clamando fuera. Sabemos que la sabiduría es una facultad intelectiva, es una abstracción, como decir el intelecto, la inteligencia, la sabiduría, la honradez, son simplemente abstracciones que dan a entender que una persona tiene ciertas cualidades. ¿Ya? Pero aquí nos están hablando de un adjetivo, de una facultad, como si fuera un sustantivo. La sabiduría está clamando fuera. Alza su voz en las plazas, como si la sabiduría fuera un predicador. Clama encima de los muros, en las entradas de las puertas, en la ciudad, y va diciendo. Entonces miren esto. Todos nosotros podemos encontrar o hallar sabiduría según el Señor. Aquí nos está diciendo que se encuentra en los lugares más tumultuosos, más sencillos, por no decir más vulgares. La sabiduría se puede hallar, siempre está a la puerta llamando. Es más, si tú ves, por ejemplo, los primeros filósofos, los filósofos que estudiaban la composición de la materia, la estructura de la vida y de las cosas, ellos, a través de esa observación de la naturaleza, llegaban al conocimiento que había una especie de inteligencia o arquitectura implícita dentro de la creación. Entonces, por ejemplo, los pitagóricos, aquellos que veían la matemática como la herramienta en que el creador hizo las cosas. Ellos veían la matemática, para ellos la matemática no era una cosa de quinto de primaria, sino que era un culto casi que espiritual, para Pitágoras, el famoso creador de este teorema escalado, el teorema de Pitágoras. Ellos veían en los números un orden implícito en la creación, y comenzaron a ver estos números y este orden mirando la naturaleza, las caracolas del mar y los patrones que se repetían dentro de la creación. Entonces mire que buscaban la sabiduría y la encontraban, y la misma sabiduría los llevaba a que en la naturaleza estaban las huellas dactilares del creador, y ellos decían que el lenguaje del creador eran las matemáticas, porque veían cómo se repetían los patrones en la naturaleza, y esos patrones los veían tan coherentes, sobre todo cuando estudiaban los números primos, que veía que en el estudio de estos patrones había una coherencia casi que parecía como intencional, y esto los llevó a la idea del uno primigenio, del uno del cual se derivan todos los números y todas las leyes. Y esto es algo así: la sabiduría está clamando fuera, alza su voz en las plazas, clama encima de los muros, en las entradas de las puertas, en la ciudad, y va diciendo. Ellos encontraron esa sabiduría que los llevó hacia Dios. ¿A una revelación natural de Dios? Sí. ¿Por qué natural? Porque partió de su propia naturaleza y observación.
la revelación que nosotros tenemos de Dios no es una revelación natural. Yo, por ejemplo, no conocí a Dios de una manera natural. Yo no lo conocí ni por el estudio de las plantas, ni preguntándome, ¿será que Dios existe? Aunque me lo pregunté. Lo conocí porque conocí a su Hijo Jesucristo. Y cuando yo conocí a Jesucristo, Dios se me reveló de una manera especial como se te ha revelado a ti. Tú escuchaste la palabra, creíste, y Dios se nos revela a nosotros y a su iglesia de una manera especial, no naturalmente. Dios se nos revela en Jesucristo de una manera especial. A estos filósofos tenían acceso a Dios de una manera natural. La manera natural llega hasta un límite, hasta el punto de intuir que Dios existe, pero no a conectarte con Él. Esa es la diferencia entre la revelación natural y la revelación especial. La revelación natural simplemente da cuentas de la existencia de Dios. La revelación especial te hace pasar tiempo con Dios, te hace escuchar a Dios, te hace pasar tiempo y común unión con Él. Esa es la verdadera religión, la común unión con Dios, la comunión. Y eso se da a través de la revelación especial porque el Hijo, porque el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y aquellos que creyeron en su nombre les fue dado ser hijos de Dios por adopción. Entonces nosotros, especialmente, Él nos capta, no porque nosotros saltemos hasta allá, sino porque Él se baja hacia nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne, baja y nos cobija. No me voy a poner muy trascendente ni abstracto, voy a seguir. Versículo 21. Clama encima de los muros en las entradas de las puertas en la ciudad y va diciendo: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Una primera categoría de personas, los simples. ¿Quién es alguien simple? Alguien que solamente está pensando en modo supervivencia, survival mode activado. Una persona que tiene el modo supervivencia activado solamente. Entonces, ver cómo resuelvo mi día a día, y ese es el propósito de mi existencia, resolver el día a día, cómo pago servicios, cómo me alimento, cómo voy a estudiar, qué pensión voy a tener, la seguridad social, y en eso se te va toda la vida, y todos los esfuerzos de tu corazón se van en tu propia empresa de subsistir. Pero quienes estamos en survival mode, en el que estamos en modo supervivencia, tenemos un problema, y es que desde que nacemos ya perdimos, porque empezamos a morir. Y si tú naces y sabes que la batalla de la supervivencia ya la tienes perdida, ¿por qué luchas tanto? A esos son los que llaman los simples, aquellos que no buscan trascender, sino que están simplemente en el juego de la vida, y metidos en el juego de la vida. Y cuando escuchan que el Espíritu les dice: tengo otra necesidad diferente a con lo cual me quieres llenar, entonces la carne le va a decir: no, modo supervivencia, y va a terminar eclipsando tanto al Espíritu que voy a recoger una vejez buscando una iglesia y muchos sacerdotes o pastores para poder intentar revertir todo aquello que en mi juventud no pude hacer buscando a Dios. Exacto. El modo supervivencia, por eso están de primeros, y la sabiduría le habla primeramente a los simples, que no caigamos nosotros en esa simplicidad de vida. Y ciertamente, como estamos acá, es fácil deducir que ninguno de nosotros está en modo supervivencia, si no, no estaríamos escuchando aquí algo a esta hora, después de un trajín laboral y después de una vida. Algo sabemos que está en la palabra de Dios, y por eso estamos, y por eso queremos estar acá. Amaréis la simpleza. Cuando simples, amaréis la simpleza. Y ahora nos habla de otro rango, otra categoría de personas: los petulantes. Burladores. Un petulante, burlador, orgulloso, soberbio. Un petulante es un necio, ¿cierto? ¿Qué dice la tuya? No. Burlador. ¿Por qué burlador? ¿O por qué petulante? Los primeros enemigos de la sabiduría son la simpleza, es decir, aquel que no busca o no reconoce el ser trascendente. Pablo, perdón, ese es el mismo que dice Jesús, pues que dice
evangelios que en la parábola como en las tierras, al que le llevan las preocupaciones de la vida. Ese es el signo. Baja el signo. Sí, claro, ese es completamente. Pero los afanes de la vida te llevan las enemigas. Correcto, ese es. Jardinas de maravilla, Ok. Y segundo, el primer enemigo, aquel que no se reconoce a sí mismo como un ser espiritual y trascendente. Segundo enemigo de la sabiduría, porque nunca vas a alcanzar la sabiduría, vas a alcanzar puro conocimiento mundano, sabiendo que ya perdiste la batalla por la cual estás viviendo, que es la supervivencia. ¿Te das cuenta? Segundo, los altivos, o los petulantes, o los burladores, despotrican de la iglesia. entre otras. Esa sería una manifestación de un altivo. ¿Quién es un petulante? Ese es uno de los primeros obstáculos para recibir la sabiduría y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Uno, porque tu realidad, la realidad que vas a poder percibir, va a estar a la altura de tu propio conocimiento y necedad. San Bernardo decía lo siguiente, él decía que no hay nadie más necio que aquel que se quiere enseñar a sí mismo o se tiene a sí mismo como propio maestro, porque quien se tiene a sí mismo como su propio maestro se va a encontrar que está siendo el discípulo del mejor de los necios. Eso es lo que le pasa al altivo. Eso es lo que le pasa a una persona altiva. Se está haciendo su propio discípulo y está aprendiendo necedad y acumulando necedad sobre necedad. Y no va a reconocer el Dios que no ve, porque su capacidad de trascendencia no le da más allá que sus 5 sentidos. Entonces, un soberbio nunca va a ser sabio. Y dice Dios: os complaceréis en la petulancia y aborreceréis necios la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu propio estándar moral, porque eres muy altivo, es que yo sé que es bueno y que es malo y que me conviene, entonces cuando soy disciplinado por Dios, lo voy a aborrecer y voy a decir que es la vida, voy a decir que así es la vida, que así son las cosas, pero no me estaré dando cuenta que mi propia necedad me está llevando a esto. Verso 23. Entra Paulín, que pena, entre los ateos también. Sí, claro. De los que no. Creo que hay ateos genuinos. Sí. Cuando digo ateos genuinos es que están buscando una evidencia. El problema es que la evidencia ya está en la naturaleza. La evidencia ya está en la Pero naturaleza. erróneamente están buscando. Y ahora nos creemos muy sabios y tiramos al caño a Pitágoras, a Aristóteles, a Platón, que fueron personas que por el estudio de la naturaleza llegaron a la conclusión: existe algo más acá. Y ahora nos creemos más inteligentes que todos ellos y los menospreciamos y decimos que eso es filosofía y que no es ciencia. Pero por ejemplo un tipo como Richard Dawkins y es un necio, pues. Lo que pasa es que él tiene fe en sí mismo y ya se hizo un nombre. Es impresionante. Pero ha tenido unas conversaciones y unos debates con varias personas y ha quedado muy mal parado. Sí. Y él se volvió un adalid del ateísmo, y es extraño uno defender el ateísmo. ¿Qué gana uno defendiendo el ateísmo? Él está haciendo él defiende su doctrina, ¿no? El creyente habla de su conversión porque sabe que haciéndolo muchas personas van a recibir a Dios. El ateo, ¿qué hace? Que brinda. Burlarse. Volveos a mis requerimientos. Yo derramaré sobre vosotros mi espíritu y os daré a saber mis palabras. Pues os he llamado y no habéis escuchado. Tendí mis brazos y nadie se dio por entendido. La sabiduría está hablando que se dio a conocer y se dio a entender. Por eso es que es muy fácil que se entremezclen
Jesucristo y lo que es la sabiduría, porque Jesucristo vino a nosotros, los necios y los altivos no lo escucharon, y vino a los que eran mansos y a los que eran humildes, y a los que eran pequeños y que no eran tenidos por nadie, por don nadie, y por ellos vino. Y aquí la sabiduría está haciendo lo mismo, pues os he llamado y no habéis escuchado. Tendí mis brazos y nadie se dio por entendido. Antes desechasteis todos mis consejos y no accedisteis a mis requerimientos. Porque el que es sabio sabe que hay principios que cumplir que hacen que todo aquello que yo conozco se vuelva una experiencia práctica, que se vuelva eficaz, y que por aquella eficacia yo pueda decir: esto que dijo Dios es verdad, porque lo puse a rodar, apliqué ese principio y me funcionó. También yo me reiré de vuestra ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror. Y esto parece extraño y como vengativo, pero esta es la voluntad de Dios. Y miren esto: cuando usted se goza en la sabiduría, las consecuencias de la necedad usted también las va a gozar, para que su felicidad sea completa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Cuando el necio tropieza por su necedad, el justo va a poder decir: he creído justamente y eficazmente, he amoldado mis caminos a los caminos de Dios y de la sabiduría. Y viendo a aquel que tropieza, yo me regocijo no en su mal, sino en mi elección. Eso es lo que él está tratando de decir, que las consecuencias del altivo y de aquel y del necio, de lo que le ocurra al necio, lo único que van a hacer es vindicar aquella tu elección correcta. Porque ojo, el necio no se arrepiente, y eso lo vamos a tratar más adelante. Miren esto: si por ejemplo vamos a poner esta siguiente paradoja. Si bajase en estos momentos algo en el que todos reconociéramos, si ocurriera un fenómeno supernatural en el cielo, y que todos demos cuenta, digamos: Dios, eres real, porque no solamente te están experimentando mis sentidos, sino que todos los que están allí a mi alrededor estamos viendo lo mismo, y Dios diga, y esta nube que baje y gloriosa diga: bueno, aquellos que han creído en mi nombre y han seguido mis caminos, vengan para acá. ¿Tú qué crees que aquellos que estén viendo a Dios hablar van a sentir? Miedo, ganas de devolverse. ¿Pero por qué? Por el temor, por el miedo. El miedo no te lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento no es una condición que nazca del temor. El arrepentimiento no nace del temor. Si yo le digo a una persona que si no dices que amas a Jesús, te voy a torturar, y la persona, por miedo al dolor, por instinto de conservación básico, va a decir: no, Jesús es mi Salvador y Señor, y se va a arrodillar y se va a cantar todas las canciones de Romero y de todos los que se sepan. Por terror. Una verdadera conversión no se da por el terror. Eso es lo que está tratando de decir acá. Entonces a veces pensamos que por miedo se van a convertir. De ninguna manera. No por el miedo se da una conversión. Por el miedo se da que una persona diga: no, yo quiero lo bueno, ya ahora sí que sé, quiero lo bueno, quiero vivir mejor. Eso es lo que está tratando de decir este pasaje. Miren: y no habéis escuchado, tendí mis brazos y nadie se dio por entendido. Antes desechasteis todos mis consejos y no accedisteis a mis requerimientos. También yo me reiré de vuestra ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror. El terror, el miedo. Cuando sobrevenga como huracán el terror y como torbellino os sorprenda la ruina. Cuando sobrevenga la adversidad y la angustia. Entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán, pero no me hallarán. Está hablando la sabiduría. Por haber despreciado la sabiduría y no haber seguido el temor del Señor. Miren. No, esto es en el siguiente proverbio, que lo vamos a hablar. Verso 30.
y no haberse agradado de mis consejos y haber menospreciado mis requerimientos. Comerán el fruto de sus obras y se hartarán de sus consejos, porque ese desvío llevará a los simples a la muerte. El desvío llevará a los simples a la muerte, y la prosperidad de los necios los perderá. Pero quien me escuche vivirá tranquilo, seguro y sin temor del mal. Casi como si la sabiduría fuera un escudo para aquellos que la portan. Y el temor, Ahí en Proverbio 10 dice que en 10:24 dice que lo que el impío teme eso le vendrá. sí, ya lo vamos a ver Relacionado con eso, ¿cierto? completamente. Capítulo 2. Vamos a ver varios acá, varios proverbios, y la próxima charla vamos a intercalar con un libro del Nuevo Testamento, con la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, para que no me dejen olvidar lo que acabo de decir, por favor. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas dentro de ti mis mandamientos, dando atento oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y si a voces llamas a la prudencia, si la buscas como se busca la plata, cual si excavaras un tesoro, entonces tendrás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es muy bueno, muy bonito. La sabiduría no sea fácil. ¿Por qué? Porque para hallar sabiduría tienes que ser hallado cooperando con la necesidad de encontrarla. ¿Quieres ser sabio? Entonces anhela serlo. ¿Quieres ser entendido? Ten hambre por serlo. Tienes que valorar aquello que estás persiguiendo, no como cualquier posesión, sino como la más. La sabiduría tiene que ser algo como un tesoro, nos están diciendo acá, que tiene que buscarse. Podemos, en este caso, nosotros como creyentes, porque aquí se nos está hablando de personas que tenían cierto grado de revelación, nosotros tenemos una revelación a través de Jesucristo. Este mismo anhelo por la sabiduría es el anhelo por conocer a Dios para nosotros como creyentes el día de hoy. Debemos buscar conocerle a Él todo el tiempo, pensando en Él, preguntándole a Él: ¿qué harías tú en esta situación? Señor, ¿qué hago aquí? Y si no tienes respuesta inmediata o no sabes qué hacer, síguelo haciendo, y todo el tiempo teniéndole en cuenta. Es la única forma de desarrollar una relación con Dios constante, pensando y acordándose de Él todo el tiempo. Dice: si la buscas como se busca la plata, cual si excavaras un tesoro, entonces tendrás el temor del Señor. ¿Cómo tener temor de Dios, que es el principio de la sabiduría? Aquí está la clave: valorándola y buscándola como un tesoro. Porque quien busca a Dios como un tesoro va a tener temor de Dios. Si yo busco a Dios como mi deudor y yo acreedor de Dios, como muchas veces lo hemos podido hacer, o han visto personas que lo hacen de esa forma, en las que creen que Dios los tiene que convencer. Tú predicador, tú Sebastián, tú Sari, tú Manuela, convénceme de que ese Dios es real. Nos hacemos acreedores de Dios, como si Dios nos debiera algo a nosotros. Es que Dios me tiene que demostrar a mí que es real, como si Dios nos necesitara. Una cosa es que nos ame, otra cosa es que nos necesite. Dios te ama, pero Él se basta a sí mismo. Porque no podríamos hablar de un ser omnipotente y perfecto que depende de que si le creemos o no. Él se basta a sí mismo, pero nos ama y nos busca ansiosamente. Entonces, nadie que se crea acreedor de Dios va a hallarle a Él.
Nadie que se crea acreedor de Dios va a hallarle. Por sí mismo no podemos hallarle, a menos que Él se nos revele a nosotros, como le ocurrió a Pablo, vía de Damasco. Él se creía acreedor de todas las credenciales que decía tener, acreditado por el Sanedrín, por uno de los mayores maestros del Sanedrín y de la escuela farisaica de la época, Gamaliel, del cual incluso se han escrito apartes. Flavio Josefo dedica unos apartes a Gamaliel. Era un hombre reconocido, tenía todas las credenciales, pero se creía acreedor de Dios. ¿Y qué le pasó? Terminó cegado por Dios. Y después, prácticamente mordiendo el polvo de sus botas y de su calzado, predicándole a los gentiles, el pueblo aquel que él tanto aborrecía porque no eran dignos de Dios, eran incircuncisos. El predicador de la mayor circuncisión terminó amando y esclavizado al pueblo de la incircuncisión, porque Pablo fue esclavo de los gentiles. Y digo esclavo en el sentido de esclavo de amor y de servidumbre. Pablo, siervo de Jesucristo y de ustedes, por amor al Evangelio. Pablo fue esclavo de todas las iglesias a las que predicaba. Esclavo por amor, pero era esclavo. Fue un esclavo del Evangelio y él lo sabía. Pero Dios se le revela es porque sabe que en su corazón hay un celo grande por Dios. Pues, aunque esté errado, pues. No, pues, porque digamos que está en Podría ser. El soberbio que se burla, que dice, no te metas si Dios y que Dios existe. Pero... Sí, Pablo fue un signo de contradicción. Pablo fue un signo de contradicción, como lo somos todos nosotros. ¿Qué es un signo de contradicción? Aquello, como dice aquella canción, arrojé escupitajos en el lugar en el que ahora trabajo. En el lugar donde él trabaja. Trágicamente. No, es un grupito uruguayo. Sigamos. Verso 6. Porque el Señor es da la sabiduría. Bueno, ok, pero no, el temor de Dios. Entonces, ¿por qué se gana el temor de Dios con la búsqueda de la sabiduría? Porque cuando tú valoras algo y sientes que lo estás atrapando, entonces vas a tener un celo. Aquello que tanto te costó en la vida, vamos a ponerlo en términos más terrenales, el carro que tanto quisiste, el novio y o esposo que tanto esperaste, aquello que tanto guardaste y cuidaste con celo, pues lo vas a valorar en esa misma medida que lo buscaste. Y el temor de Dios, ¿qué es? Es reverencia. Y yo, ¿cómo no voy a reverenciar algo que valoro? Y eso que valoro, yo voy a temer perderlo. Y el temor de Dios nace a partir del saber que si me alejo de Él, perdido estoy. Ese es el verdadero temor de Dios. Nace del valor que yo le doy al mismo Dios, no del miedo que yo le tengo al castigo. Como muchas veces se nos ha hecho entender o hemos entendido. El miedo al castigo es el temor de Dios. Eso implicaría que Dios intervenga para tu condenación. Entonces te muestra el infierno, entonces yo me convierto, y al que quiera que también se convierte, o muestro el cielo o muestro el infierno, para que la gente se ande convirtiendo. Y de eso no se trata el Evangelio, se trata de creer en Jesucristo, no de creer en el cielo o creer en el infierno. Porque de hecho hay una cierta religión que es como lo que se basa para llamar la atención. Entonces todo el tiempo están hablando del infierno, que se te vas a condenar. Entonces yo siento que hay muchas personas que están ahí, es más como por el miedo, no porque... O por la fe o por el miedo. Ahí está la diferencia entre un creyente gozoso y un aterrorizado de Dios. Alguien que tiene temor de Dios es alguien que valora su relación con Dios y no la quiere perder, como aquel que sabe, yo esta semana no he llamado a mi novia, llevo 15 días sin hablar con ella.
catch. Hay un poema, yo no recuerdo quién lo escribió, que dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Y eso es como la explicación de lo que vos estás diciendo, que no busque uno a Dios por lo que le prometió, pero tampoco por lo que, pues por ese miedo que vos decís a que le pasen cosas malas. Ni terror ni recompensa, por lo que él es y representa. ¿Ve? Salió. Otro poema, mira, Estrella. Pero también puede haber una persona que convierta también a través del miedo. Pues, o sea, obviamente, no, ese no es el camino, pues, ¿cierto? Pero Dios hasta puede, todo parece eso, puede llegar a una persona. ¿Crees que en la Biblia está la historia de que se va al infierno con el rico y el el Lázaro y el culón? Pero, ¿qué ocurre? Sí, mucha gente tiene una experiencia cercana al infierno y tiene una conversión. Pero esto es como terminan predicando, del terrorismo o del amor a Dios. Además es porque se enamoran. Si tú estás caminando con Dios por el terror, no sé qué Dios tienes, porque el Dios que yo conozco no se da a conocer así. Pero hay que dar segundas oportunidades. Pero hay gente, por ejemplo, que necesita un sacudón así, pues hay corazones que de pronto necesitan un sacudón. Que Dios ama mucho, reprende. Sí, exacto, y que siente un miedo de las consecuencias y de pronto se lo lleva a entrar en sí. Es correcto. Dice: miren esto, entonces tendrás el temor de Dios cuando lo valores, y cuando tú capturas el temor de Dios y lo valoras, ¿qué va a pasar? Y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando yo capturo el temor de Dios porque lo valoro y lo ansío, me voy a sorprender con que estoy conociendo a Dios íntimamente. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca derrama ciencia e inteligencia. Grandes personas en la Edad Media, en una época de un analfabetismo del 99% en la población mundial, solo el 1% era letrado. Entre la casta aristocrática y los monasterios prácticamente guardaban todo el conocimiento en libros y tenían como la capacidad de saber leer y escribir. El 1% de la población mundial, el resto eran analfabetos. Y justamente en la Edad Media se crearon o se conocieron grandes mentes dedicadas a Dios e inspiradas por Él, que comenzaron, incluso son patrimonio, sus dichos, sus refranes de la iglesia. ¿Por qué? Porque recibían la revelación y la sabiduría de Dios y no del mundo, no de letras. Tenemos a Catalina de Emery, tenemos a la Santa Catalina de Siena, hay muchas personas iletradas, incluso el mismo cura de Ars, que no podía pasar latín y entonces sufría mucho, y de ahí viene pues la famosa frase aquella que lo hizo célebre cuando estaba frente a su mentor, que ya estaba muy aburrido de que él no pudiera graduarse para obtener su sacerdocio, ¿cierto? Porque necesitaba saber latín, y entonces él le dijo: mire, es que usted es un burro. Y él le dijo: bueno, pues Sansón con la quijada de un burro mató más de 1000 filisteos, que no hará con el burro entero. Y fue el famoso cura de Ars, y se convirtió todo un pueblo, y se cerraron todos. Y se cerraron los burdeles, los bares de ese pueblecito de Ars, y ya hay un pueblo allá muy famoso. La de Santa Catalina, la que discutía con doctores, pues con Sí, ilustrados claro. de esa época, y le decían: pues ¿dónde saca el conocimiento? Y existe otra que se llama Hildegarda, que es una alemana, una monja alemana también. ¿Cómo? ¿Te gustó el nombre? Y tiene todo, y ella tiene, lo que ella sí era un poquito, ella sí sabía escribir y leer en el monasterio, pero tiene todo un tratado de plantas medicinales que ella iba caminando y le preguntaba a Dios: ¿para qué sirve esta planta? Y tenía una revelación por el Espíritu, y Dios le decía: es que yo he creado todas las cosas para un propósito. Y tiene un tratado que se llama Herbario de Plantas de Santa Hildegarda, y lo utilizan, y hay una fundación desde hace muchos años, porque es una monja casi que medieval, y todavía hay fundaciones de médicos de medicina que utilizan el tratado de hierbas y de plantas de Santa Hildegarda.
Pablo, al Dime. principio en Génesis también cuando están hablando de que Dios todo lo crea pues para nosotros, como las plantas, los árboles, los frutos, él también hace referencia a ese tipo como a las plantas para que sean medicinales. Él también se refiere a Completamente. Sí, eso. claro. A eso. Imagínense, les voy a contar una cosa. En estos días estaba con los escabos haciendo un recorrido. Una matica de limón. No. Entonces, ponen el Y nos cilantro. encontramos una mata y antes de entrar nos dijeron no la vayan a tocar porque se llenan de urticaria. La pringamosa. No sé cuál es el nombre técnico porque nos dijeron el El técnico. escudero del antiguo. Pero, En los estados. sí, estábamos caminando en Ticari, pues eso tiene una humedad. Entonces nos dijeron no vayan a tocar esa mata porque se llenan de ronchas y eso es una piquiña horrible que no se la aguanta nadie. Pero Y que no ¿Sí hagan la letrinas tocan? ahí tampoco. no había nada. Ok. Si la tocan, miren, la que crece al lado Ah, el escudero. es la cura. Ah, sí, el escudero y la Y primera. nosotros como que Nos enseñaron el colegio. no estábamos súper emocionados ya. Entonces yo iba a querer tocar y me Escudero y escudero del antiguo. Es que necia. Sigue con ese, ¿no? Eso dicen que no. No sé, no, necia. No, pero Se realmente- ríe. O sea, no la juro, pues imagínate. Ella tiene un tratado entonces de plantas de Mario. ¿Por qué decimos esto? Simplemente para volver aquí a aterrizar, es que Dios da ciencia y sabiduría a sus hijos, Ujú. sin mediar por la razón. Simplemente se llama revelación. La revelación que tenía el apóstol Pablo, él dice en la carta de los Corintios, él dice, por causa de las revelaciones que me fueron dadas, Dios permitió que un emisario de Satanás me abofetee, para que por estas revelaciones yo no tenga soberbia. Le dio tanto, Porque tenía revelación, no tenía que estudiar, no tenía que hacer nada y llegaba la revelación. para que no se volviera soberbio. Correcto. Yo no estudiaría por Correcto. examen. Bien, ¿Cuál era ese? ¿Cuál es que era? ¿Eso fue el aguijón o qué? Es diferente al aguijón. es el mismo. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca derrama ciencia e inteligencia. Da salud a los justos y se hace escudo de los que proceden rectamente. Defiende el camino de la rectitud y protege las sendas de sus fieles. Entenderás entonces justicia y probidad. ¿Qué es entender justicia? Esto ya lo sabemos, Evangelio de Mateo. ¿Recuerdan? ¿Qué es la justicia en las Escrituras? La voluntad de Dios. ¿Quién es el justo? Aquel que sabe discernir dónde quiere que Dios le mande, dónde quiere estar, dónde no estar, dónde meter la mano, dónde sacarla, dónde ponerse, dónde quitarse. Si vos estás yendo para un lugar, el justo es aquel que sabe rectificar y decir, no, ok, Dios me quiere acá. No el que no se equivoca, pero el que está buscando en todos sus caminos la voluntad de Dios, para no errar ni hacer errar a los demás con uno. O sea, que tener que hacer personas justas. Sí, claro, tú eres justa, tú buscas la voluntad de Dios. Bueno, mírate a un espejo, hallarás un justo. Aquel que busca la voluntad de Dios es llamado justo por Dios. Qué No la bonito. usa. Entre más busque conocer a Dios, más voy a entender a dónde me está llamando o a qué lugar, o de dónde me está llamando a moverme. Porque muchas veces nosotros en nuestro capricho, en nuestra decisión, nuestra mala interpretación de la realidad, vamos a ir a lugares, vamos a estar con personas, vamos a buscar oportunidades que no son la voluntad de Dios para nuestra vida. No que no nos vaya a pasar eso por el solo hecho de estar con Él, pero Dios no nos va a dejar estar allí ni dañar a otros, porque el que busca su voluntad no dañar a otros, sino que va antes a ser probo. Probidad significa alguien que termina siendo aprobado por sus acciones, que sus acciones hablan por sí mismo, porque sabe enmendar los errores, porque si está torciendo su camino, entonces busca la voluntad de Dios y lo endereza, no que no se equivoca, sino que lo busca, porque justo no hay nadie, en el sentido de no equivocarse, pero justo en el sentido de aquel que busca la justicia es al que sí podemos acceder. Rectitud, en suma, buen camino. Mire que nos juntan lo que es justicia, ser rectitud y tener un buen camino, porque de eso se trata la justicia, de que tenemos un camino que generalmente se toma o se bifurca a través de nuestras decisiones, que por lo general son caprichosas.
porque es que yo sentí, es que a mí me pareció, es que yo creo, es que a mí me contaron, es que escuché en un corrillo, es que mi mejor amigo me dijo, es que mi mejor amiga me aconsejó, pero nunca le pregunté a Dios primero. Es como nunca le pregunté a Dios primero, entonces generalmente ese va a ser mi camino, pero ¿y si no es el de Dios qué? No necesariamente los caminos que parecen más grandes, más expeditos, en los que mejor nos va a ir, son en realidad en los que mejor nos va a ir. Grande y ancha es la puerta para la perdición. ¿Pero por qué dice eso? Es porque hay muchos caminos que te ofrecen eso, pero en verdad no lo son. Y angosto es el camino que te lleva a la salvación. No angosto por fatigoso, sino porque solo hay uno. Recuerden eso, angosto no significa que hay tan duro, entonces ya necesitamos los frijolitos para Monserrate, para tallarnos las rodillas. No se refiere a lo duro, sino a lo único, que solo hay uno. Todos menos ese. Yo también. Sari, yo también. Y mi libro de religión de quinto de primaria también pensaba eso. Pero no es así. Es completamente falso. Y nos han hecho ver que el evangelio es una cosa horrible. Entonces nos hacen ver que el evangelio es una cosa horrible, pero uno lee el evangelio y nuestro Señor nos dice: síganme a mí, que mi yugo es ligero. Entonces uno dice: a ver, qué contradicción. El libro de religión de quinto de primaria diciéndome que el camino a la salvación era una cosa terrible, llena de espinas, fea, y que el camino a la perdición era una cosa hermosa, era un lisadero, un trampolín, llegaba una cosa llena de rosas, y yo veía esa imagen antes de hacer la primera comunión y me aterrorizaba, porque yo decía: hombre, yo me iría por el otro que se ve como mejor. Pero eso significa esa multiplicidad, no a que el camino de Dios sea más duro, que nos han vendido esa mala idea del evangelio. Es que Dios no vino a complicarle la vida a nadie. Jesús no vino a complicarnos la vida. Esa es una idea falsamente inoculada en nosotros, que la fe es horrible. Ay, espere y verá que usted llegue a Dios. ¡Ja! Usted, como era de feliz en el mundo. Pero cuando llegue a los caminos de Dios, téngase fino. Que puede que empieza con Dios, que le da mire. Eso no, eso dice así, que el mundo es lo mejor y que estar en Dios. Pues que cuando comienzan con Dios, como Dios empieza a sanar tantas cosas que se te revuelvan. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa y es que... preocupada porque todos los días me levanto pensando no, no se le pasa a él. Claro, porque tenemos esa inercia que nos han inoculado desde hace tiempo, que en cualquier momento viene la prueba, y uno es esperando en qué momento va a tener que enfrentar. Uno dice que me tome ese león confesado, con escudo y con arma, porque cuando se me avienta, entonces que yo tenga como defenderme. Dios, que ese día que se venga la prueba yo esté fuerte en la fe. Y nos quedamos esperando la prueba y dejamos de vivir el presente, y la mayor prueba es que vamos a tener la consecuencia de haber pasado las oportunidades. Dime. Yo quiero decir una cosa, pues yo soy scout por el lema, siempre lista, literal, pues es eso. Entonces a mí me preguntan, ¿y las que han salido conmigo se dan cuenta? Pues yo tengo de todo en el pot, siempre lista, es lo mismo. O sea, Baden Powell era el más creyente de la vida, por amor de Dios, literal. O sea, los puntos de los scouts son, uno lee y es el evangelio comprimido, súper sencillo. Es una cosa muy linda, por eso yo soy scout. Y el lema es siempre listo. Entonces él decía, siempre listo es que botas negras, o sea, el uniforme de los scouts es un símbolo. Entonces usted tiene botas negras porque si le toca pasar el pantano, usted lo pasa y después la limpia con un trapito y quedan limpias. Pues es como, no es difícil, es una cosa sencilla. Sí. Mire el campesino colombiano, mire la forma en que se vestía, camisa manga larga para no quemarse el sol con bloqueador. Pues gorra para que no se quemara. Para evitar el bronceado camionero, pues ya veamos, si uno dice, volvamos a los orígenes, veamos cómo lo hacían antes. Sí, la practicidad del evangelio. Nosotros nos hemos vuelto
como le tenemos miedo al evangelio y al cambio. Para mí, el hecho de cambiar los hábitos no fue doloroso. Para mí fue, gracias Dios, que me estás cambiando esto que me llevaba a la destrucción y que me quitaba la paz. Depende. Sí, depende de mí, depende de cómo lo afronte yo. Depende de cómo lo afronte yo. Imagínate como la sala de inyecciones. A mí me gusta mucho, la del tétano sí que me encantaba. Era como una especie de leve masoquismo que uno se siente mancado. ¿En serio, Pablo, te gustaba? Me encanta. No, este hombre que... Ya sí. Yo vengo y digo rápido. No, yo desde que llegó... Lo que duele no es la conversión. Lo que nos duele a nosotros es la corrección. No duele el pinchazo y no duele. Sí. La corrección es lo que a nosotros, la conversión no duele, la conversión siempre que llega con una paz. Lo que nos duele a nosotros es cuando, si la carne nos tiene muy apoderados, bueno, ahí sí va a doler, pero es que va a doler como la inyección en tanto, ya después vas a decir, wow, ¿de dónde me sacaste? Y la gloria futura no va a ser nada en comparación de aquello que se te desarraigó del cuerpo o de tu alma. Sí, claro. No, y tampoco puedo hablar de eso como una regla, porque muchas cosas que Dios quite vos ni te das cuenta cuando las quitó, por más arraigadas que estuvieran. Y muchas. Yo no necesariamente Dios lo va a revolcar a uno, pues no necesariamente Dios lo va a revolcar a uno. Siempre No. ¿Saben qué? Yo un día sentí en el corazón que ya no El tenía... que te dijo eso fue porque se sintió revolcado. No tiene que estar pensando en eso. Y yo un día sentí en el corazón que las redes sociales no me hacían bien. Y ese día las cerré. Y hasta hoy, ha pasado pues 2 años y nunca me han hecho falta. Es que mucha gente dice, no, hicieron mis redes sociales y yo qué. No, hay cosas que Dios quita y eso es sencillo. Hay otras que uno sí le toca hacer como el esfuerzo y trabajarlas, pero depende de cada uno. Pero ¿a quién le duele? Pero, le duele a la carne. Pero eso es lo que iba a decir yo. Yo me acuerdo una vez que yo tenía una amigdalitis horrible. La inyección me dolió, pero Sí. yo la agradecí hasta el día de hoy, le agradezco. Y no te volviste a poner un vencedor nunca más en la vida. No, me di la inyección, pero el resultado fue maravilloso. Sari, y sabes una cosa, va a depender también mucho de lo sabio que vos seas en Dios. Porque mira por ejemplo lo que estaba diciendo Dani. Un día vio que algo no le hacía bien. Vos te puedes quedar ahí esperando a que te confirmen y te reconfirmen y vas a sufrir mucho. Pero si sos sabio y reaccionas a eso, listo, hasta aquí llegó, como lo hizo Dani, te vas a ahorrar un sufrimiento, que es a lo que muchas veces la gente llama y no prueba. puede ser mucho del pasado de la persona, no, pues como de lo que Dios tenga que sanar. Mira, hay 2 personas dentro de nosotros que conviven con nosotros todo el tiempo y le llamamos yo a ambas. Una, la carne. La carne habla, gime y nos da consejos, no los mejores. Por otro lado tenemos el espíritu, que llama el apóstol Pablo el hombre interior. El hombre interior goza, se deleita y disfruta, al igual que la carne goza, se deleita y disfruta. El problema, la paradoja se produce en que ambos gozan y disfrutan en cosas distintas. Por lo tanto, de lo que se duele el espíritu no es lo mismo de que se duele la carne. Cuando la carne goza, generalmente es en detrimento de la paz del espíritu. Cuando el espíritu goza, es en detrimento del placer que se experimenta en la carne. Y en esa disyuntiva y en ese patrón en el que vamos ciclando nosotros todo el tiempo en esta tierra, vamos entonces alimentando más a uno que al otro. Y la carne te hace sentir que está en disgusto. Por ejemplo, el Getsemaní, los apóstoles están ahí, nuestro Señor está a las puertas de ser traicionado, ya iba a llegar Judas con el centurión y el pequeño pelotón para prenderlo en el monte de los olivos. Y nuestro Señor, ¿qué les dice? Ya se quedaron dormidos, velen conmigo porque la hora se acerca. Y ellos se durmieron. Y nuestro Señor dice, ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ellos en esos momentos sintieron los embates de la carne. Nuestro Señor estaba atendiendo las necesidades que atañen al ser espiritual. Ellos le hicieron caso, fue a la carne. Tengo sueño, pues duermo. Y Jesús estaba siempre en el espíritu. Todo el tiempo nuestro Señor vivía en el espíritu. Los apóstoles a veces ciclaban en el espíritu y en la carne porque estaban aprendiendo a vivir en el espíritu.
Y en ese orden de ideas, entonces la carne te presenta sufrimientos y revolcones. Pero qué rico un revolcón de la carne, porque el revolcón de la carne significa gozo en el espíritu. Entonces ahí tú dices, valió la pena. Valió la pena. Como la instrucción de Mejor no lo puede haber dicho nadie. Eso sí es el mejor. Ese es el ejemplo más práctico, pragmático que Y anda pa' puede llegar. Y esa fue. Duele como berraco, pero gracias a Dios lo inventaron. Ya no vuelven. Y se acabó. Y el espíritu nos va a proporcionar a nosotros una sustancia muy superior al placer. El espíritu te da una sustancia de mayor calidad que la carne. La carne te lleva a un estado del placer, el placer es efímero, el placer está completamente conexo al tiempo. El placer y el tiempo son los mejores amigos. En el cielo no hay placer. El placer está ligado a la carne. Yo explicaba una vez que el placer es como si tuviéramos una recta numérica acá, donde el dolor es 0 y el placer es 10. El placer es un dolor agradable, pero el espíritu no te proporciona placer sujeto al dolor, sino que el espíritu te proporciona paz, que es una sustancia de mayor calidad y que no depende de las circunstancias temporales, sino que simplemente está ahí. Es un estado del ser. El placer es un estado de la carne. El placer es una exaltación de los sentidos. El gozo y la paz es un estado del ser. Por eso cuando se revuelca la carne, que se revuelque, porque el detrimento de la carne va a ser equivalente al gozo en el espíritu. De ahí viene el propósito del ayuno y de todo esto, ¿cierto? Bien. Dice 8, versículo 8: defiende el camino de la rectitud y protege las sendas de sus fieles. Entenderás entonces justicia y probidad, rectitud, en suma, buen camino. O sea, la voluntad de Dios es el buen camino. Tengo planes para ustedes de bendición y no de maldición. Mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, si mi voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿a qué le tememos? ¿Por qué le tememos a ese revolcón si Él dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que tiene caminos de bendición y no de maldición? Porque tenemos una falsa interpretación de la aventura, de la providencia y de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y porque creemos que la salvación y que la santificación es una exaltación de los sentidos y no que es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y estamos buscando la exaltación de los sentidos en nuestra relación con Dios y no estamos buscando una paz trascendente. Y si yo busco a Dios para lo que Él lo produce, entonces mi camino en la fe se va a ver frustrado una vez tras vez, porque estoy buscando exaltación de los sentidos y no estoy buscando lo que realmente nos ofrece, que es de mayor calidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces, si buscamos a Dios por lo que Él nos puede, por lo que Él es y por lo que Él nos puede ofrecer, verdaderamente vamos a conocer a Dios y lo vamos a amar y vamos a decir: no te dejo por nada, porque lo que tú me das no me lo da nada temporal, no me lo da el mundo, no me lo da el placer, no me lo da ni el licor, las drogas, las mujeres, la posesión, el reconocimiento, la fama, nada de eso me lo puede dar. Porque ciertamente que nosotros, cuando vamos detrás de la carnalidad, nos vamos haciendo cada vez más esclavos de aquello que nos produjo el primer placer, de tal manera que ya siempre estamos necesitando mayor frecuencia en esa escala numérica de placer. Ya no me contento con el 2, ya quiero experimentar el nivel 3 de placer, y ya no el 3 sino el 4, y ya el 5, y ya no sé qué inventarme para experimentar el 6. Y entonces por eso estamos ciclando y no nos saciamos, porque saciar la carne es perder el tiempo, no se puede saciar y siempre va a querer experimentar más. Entonces aquel hombre que experimentó un éxtasis escalando allá en el Nevado del Ruiz, que uy, ahora sí me voy para el Cucuy, entonces va para el Cucuy, después se va para otro lado y ya a 10 años de alpinista ya quiere el Everest. Va para el Everest y ya no sabe qué hacer, entonces bueno, ya voy a hacer el Everest en pijama. Con la esposa. Y entonces ya no voy a contratar los Sherpas, sino que ya voy a hacer otra cosa. Y está esclavo de sus propios momentos extáticos, placenteros.
dándole sentido a la vida a través de una cantidad de momentos placenteros que le van a dar un sentido de realización. ¿Y de qué te sirve si te vas a morir? Servirán en las fotos de los Guinness Record para los que te van a ver después, que también se van a morir. ¿Se acuerdan de Eclesiastés? ¿Qué sentido tiene la vida si no sabemos que hay un valor trascendente en ella? No sirve de nada. ¿Cierto, Sandra? Sí, sí, señor. Que te vi toda sonriente, carepón, ¿qué? Ah, siempre soy así, ¿no? Sí. Ok. Desde que puedo mirarte de frente. Muy bien. Es que así de lado, como que más variando. Bien. Versículo 10. Nos ha rendido, qué bien. Cuando entre en tu corazón la sabiduría, bueno, ya tenemos el temor de Dios. Ya sabemos que la sabiduría nos lleva al temor de Dios, que la sabiduría hay que valorarla. Cuando la valore, voy a sentir que no quiero perderla. Listo, ahora nos van a hablar cuando yo la capturé, cuando sienta que está dentro de mí la sabiduría. ¿Qué va a pasar cuando sienta que dentro de mí está la sabiduría? Vea pues, miren una manera diferente de leer Proverbios para que le saquemos bastante jugo. Cuando entre en tu corazón la sabiduría y sea dulce a tu alma la ciencia. Miren que están diciendo dulce a tu alma. Aquí la palabra alma se puede traducir por, Sebas, alma. ¿Quién dijo qué? ¿Qué dijiste? Exactamente. Nefesh. Entrar en tu corazón, Sí. También se puede traducir como corazón. Esa clase nunca se la va a olvidar así. Pero la tiene muy bien grabada. Cuando entre en tu corazón la sabiduría y sea dulce a tu alma, o sea, a la parte que se conecta con Dios, no al placer, no a la carne, porque la sabiduría a la carne no le sirve. La carne está buscando conocimiento. La carne quiere conocer cosas. El morbo de conocer no es del espíritu. El morbo de conocer es inherente a la carne. No es dañino, no es malo, no es nocivo. El buscar conocimiento es completamente bien visto por Dios. De hecho, Él nos hizo así, nos hizo inquietos. Y gracias a esos que buscan el conocimiento tenemos el motor a vapor, después los motores de combustión, después los de inyección, después los de hidrógeno, los de gas, etcétera, etcétera. Tenemos todo eso gracias a la inventiva humana y a la búsqueda de conocimiento. Pero aquí se nos habla de otra cosa. Es almático, las emociones. No, aquí se están hablando del Nefesh. Nefesh, sí. Okay. Porque estamos en el Antiguo Testamento. Okay. Te guardará la reflexión y te preservará la inteligencia. Entonces, una de las características de la sabiduría, cuando estás conociendo a Dios, es que por lo menos revisas las cosas varias veces. Reflexión, ese prefijo, es como volverá, como atrás, como algo que te lleva a cuidarte. Recuerden la carta del apóstol Santiago que la leímos, hablando sobre la lengua, sobre aquel que no es capaz de refrenar la lengua para hablar de alguien. Es una persona necia. ¿Y qué es lo opuesto a la necedad? El sabio. O sea que el sabio sabe guardar su boca antes de levantar un juicio sobre alguien, porque conocerá que su juicio tiene solamente un fragmento, una fracción, un panorama de la realidad completa. Y entre menos panorama tengo yo de la realidad completa, menos autorizado voy a estar para hablar de una persona. No porque escuché de alguien, no porque es que me contaron, o no porque es que me pareció. Y vivimos haciendo teléfonos rotos. Y nuestra realidad o nuestra idea sobre una persona generalmente la basamos sobre un teléfono roto. La idea que tenemos sobre las personas generalmente la tenemos la versamos sobre un teléfono roto. Voy a decir un ejemplo, pero suena muy presuntuoso. A tu alma la ciencia te guardará la reflexión y te preservará la inteligencia. Esa no es la inteligencia del intelectual o el que tiene un IQ exaltado. Perdón, eso no es muy bien. Si yo, por ejemplo, sé que alguien hace muchos años robó, ¿cierto? La cosa se queda allí. ¿Quién alguien muchos años robó? ¿Hace cuánto? Yo el primer robo, ojalá no me escuche, fue un compañerito de apellido Chamorro que me le robé un librito que se llamaba Cuentos de espanto y de terror.
Rojito. Y todo lo tenés. Bueno, Pues pasan los años, ¿sí o no? Pasan los Hasta el años. juez, Si ya después, digamos, yo llego, le digo a Dani, pon cuidado que esa persona hace muchos años robó. Eso es un juicio. Eso es un juicio, pero es un juicio práctico. O sea, hay Eso, que hacerlo. tú le dijiste ten cuidado, es decir, estad atentos, pero no le estás diciendo te va a robar, sino que estad atentos. ¿Por qué? Porque hay un causal. Eso no tiene ningún problema. Pero no sería tanto como un juicio. No. Es que un juicio es cuando vos estás como declarando algo sobre una persona, no dejando como cabida la duda. Acá, y de cierta forma, pues es tu esposo, va a entrar a trabajar con él, estás buscando darle como cierta dirección. Sí. Era un ejemplo, no tiene nada que ver. No, por eso, pero en base Pero al en ese ejemplo que ella dio, No tiene nada que ver con esta Correcto. persona. tiene la respuesta. No, yo pienso que el juicio vamos a encarar a decir pilas con ese que es un ladrón. Señalámoslo. Como la Yo no quería intención, decir como nada la porque me va a cizaña. pasar. No. Eso es simplemente tenga cuidado. Y él va a poder decir, ¿sabes qué, mi amor? Dejó de ser un ladrón. Sí. Puede ser que. Manu, y también aplicaría como la prudencia de sabiendo a quién le estás diciendo eso. Tu esposo lo va a saber entender. otra Es decir, que persona- una persona hizo algo no significa juzgarla, significa dar un estado de cuentas, ¿cierto? Si un estado de cuentas no necesariamente es un juicio, ¿ya? Hay que ser, tenemos que sí, aprender a hacer. Mire Pablo cuando en las cartas, en la primera de Corintios, en Gálatas, como él dice, estos insensatos, o de aquel que escuché estas cosas. o el pleito con Juan Marcos. Pablo sí También. de frente llama las cosas como ¿Sí? La realidad y la verdad no es un juicio. Tengo una pregunta. Pues yo también me robé una caja de chicles una vez en el supermercado. Y después me volví con la vergüenza y ya Ah, con la pagué, buena, pues. ya se ¿Hace cuánto? No, pues tenía como 5 años. Pero me morí, o sea, caminé 3 pasos y me volví, la pagué y dije, mire, voy a pagar los chiles que me acabé de robar. A ver, ahora usted es un ejemplo para todos los Tengo para la cárcel. Pero el tema es, si una persona cualquiera me hubiera visto, hubiera dicho, esa niña es una ladrona. Y no vio el proceso de conversión que yo tuve, que fue no muy largo. Entonces lo que yo digo es, uno puede decir, sí, cuidado, robo, pero si yo no estoy siguiendo el proceso de esa persona toda la vida, o sea, si yo no puedo ver día a día a esa persona que hace, yo no puedo saber si de pronto esa persona hizo como yo, que caminó 2 cuadras y se devolvió y devolvió. No tengo el panorama completo, correcto. Entonces, No, pero yo creo que se llamar a la prudencia no es malo. Sí, no, es Es la como. forma. Ve, Es la forma en que yo asumo mi ignorancia desde mi conocimiento pequeño, desde mi fracción, dejo la posibilidad abierta, que era lo que estaba diciendo Seba. Si yo hago un juicio tajante, peligrosísimo. Si yo simplemente digo, ocurrió eso, ten cuidado, amor, significa, bien. Te vas está con bien. la persona y dices, ese es un ladrón, pilas con él, Exactamente. Yo me robé 2 cosas en la vida y la segunda se la robé a Phil. ¿En serio? Yo le dije que era un niño muy pobre y que me... A Phil, en el colegio. Que era un niño muy pobre y que me pegaban mucho. Porque tenía un muñequito es que de los halcones galácticos que me parecía muy bacano. Y no, me pegaban mucho, que era muy pobre. Tenía 7 años y me lo regaló. Ese por el militar se acuerda de eso y llora. Creo que es un pecado imperdonable. Por eso somos tan amigos. Para poder enmendar. La palabra no dice que el único juez justo es Dios, ¿cierto? Que tiene todo el panorama. El mismo Fili. El mismo. Sí, es verdad. El único El justo. único Philip que todos conocemos. Y es muy curioso porque yo ya después le di él se reía y me decía, ay, María Padre. Fueron las 2. Imaginar un niño dándole un regalito a otro niño. Porque le dijo que era muy por ello, le digo de pala. Pablo, pero ahorita ya en el que te haga la historia con vos. ¿Cómo? Ahora ni que inventa la historia con vos. Ah, sí. Es un móvil. Ok, sigamos ya. Doña Manuela. Cuando yo le chicaré, Sigamos para los que están escuchando por acá para que no
No se sientan como perdidos o que no escuchan nada y se desconecten. Cuando entre en tu corazón la sabiduría y sea dulce tu alma la ciencia, te guardará la reflexión y te preservará la inteligencia, para librarte de los caminos de los malos, de los hombres de perversos razonamientos, lo contrario, que dejado todo buen camino van por sendas tenebrosas, se gozan en hacer el mal y se huelgan en las perversidades del vicio. Siguen caminos tortuosos y se extravían en sus andanzas. Te preservará de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que deja al compañero de su mocedad y se olvida de la alianza jurada por Dios. Su casa lleva a la muerte y sus caminos a la región de las sombras. Aquí nos están hablando de una cosa, es que cuando nuestro conocimiento es carnal y no buscamos la sabiduría que proviene del Espíritu, es muy dado a que la carne se vaya apoderando de nosotros y vaya tomando terreno. Y los vicios van a ser el papel de lo que la paz de Dios es para el Espíritu. El placer que te producen los vicios te van a terminar encarcelando, ¿cierto? Uno de los vicios aquí que están hablando es de la lujuria, y está personificada en la mujer ajena, en la mujer que es casada y deja al hombre de su mocidad, es decir, de su juventud, para ir en busca del hombre casado y dañar ese hogar, y con algo más perverso. Y es extraño ver eso en este texto tan antiguo, y es que desde ya están diciendo que en ese entonces los matrimonios, desde lo que tenemos entendido por la historia, no tenían el grado de solemnidad religiosa como lo tienen actualmente, ¿cierto? Y dejarás a tu padre y a tu madre y los anillos y todo tan espiritual y tan bonito. Bueno, que sea por ese momento. Y después, pero en esta época es extraño ver este texto que nos está hablando de y se olvida de la alianza jurada por su Dios. O sea, que en esos matrimonios, pese a que no tenemos rastros históricos, aquí en Proverbios nos están diciendo que la unión entre dos personas para procurar una familia es un juramento hacia Dios, es un vínculo hacia Dios. Y los levitas no eran los que casaban ni nada, ya están asumiendo que el solo hecho que unas personas se vayan a compartir lecho y techo, código civil, ya implica que están haciendo un juramento con Dios, porque están hablando del pueblo de Israel. Su casa lleva a la muerte y sus caminos a la región de las sombras. Cuantos en ella entran no vuelven más. Esta mujer puede ser asociada también a los vicios de la carne, y es que los vicios de la carne nos pueden ir atrapando y se va generando dentro de nosotros ese efecto bola de nieve en el que ya estamos tan atrapados que dicen que no podemos salir porque es como un fango del cual queremos salir, pero entre más intentemos no vamos a poder. Estamos ya tan atrapados que después quiero salir, pero quiero, entonces salgo 3 días y después otra vez el placer, y te va consumiendo y no experimentas paz en tu vida, que son los frutos del Espíritu, sino los frutos del placer, que es vacío y querer más placer. El placer te ofrece vacío y te va a prometer llenarlo, pero con más placer. Y después de que obtienes el placer efímero, vas a querer otra vez más placer, caes otra vez en el círculo vicioso del vacío, placer vacío, y va a ser terrorífico. Por eso dice: cuantos en ella entran no vuelven más, ni toman las veredas de la vida. Así seguirás la recta senda e irás por el camino de los justos. Pues los justos habitarán la tierra, y los rectos permanecerán en ella, mas los impíos serán arrancados de la tierra, y los prevaricadores serán desarraigados. Entonces, ¿cuál es la receta acá? Estemos o no sometidos por el placer, porque todos estamos sometidos por él en mayor medida, y es que no todos los placeres de la carne, que generalmente los identificamos con la lujuria, esos son unos de tantos. Puede ser la lujuria intelectual, puede ser la lujuria académica. Hay gente que todo el mundo aclama: wow, qué persona tan linda, tan intelectual, mira sus logros académicos. ¿Y qué diferencia hay en alguien que consigue logros académicos y es drogadicto? El daño que se está haciendo.
pero en su corazón para Dios es lo mismo, es carne, y de la carne, carne recibes, del espíritu, espíritu recibes. Si buscas el espíritu, del espíritu vas a recoger plenitud. Si buscas de la carne vas a intentar ciclar. Entonces son personas que empiezan y maestría y doctorado, y después del doctorado ya no saben qué hacer, y uno los ve viejitos y estudiando toda la vida, y todos solitos, estudiositos, y los ves allá y la gente los admira y les aplaude, e igual se mueren. ¿Y en qué quedó eso? Bueno, y los cartones decorarán la tumba, pero experimentaste la paz del espíritu, sentiste la trascendencia, sabías a dónde ibas a llegar. Pues que de una u otra manera lo hagan es tratando de llenar como ese... Correcto, de eso estamos hablando. ¿Qué diferencia hay de un drogadicto? Ninguna, que la sociedad los mira más mal a unos que al otro. Pero Dios que ve el corazón, a él no lo podemos engañar. Y que el uno socialmente es más aceptado y, bien, muy bueno, seguí así. Eso es un ejemplo. Y el otro, pues, lo intentamos ocultar. Pero ¿qué diferencia hay, Alejo? No, por eso ¿qué diferencia hay? Te pregunto. Ninguna, ante Dios. Eso es lo que queremos. Ante los hombres nosotros sí, nosotros tenemos un juicio. Por el juicio que hacemos, pero tiene lo mismo por dentro. Pero esencialmente tiene lo mismo, claro, pero eso lo puedes decir tú ahora. Exacto, porque ve los corazones. Porque conoces algo que está por encima del juicio del hombre, que nos dice eso que estamos, como estamos viendo la realidad. Pero a juzgar por la realidad del que vive en modo supervivencia, unos son desechables, son personas que admirar. Pero para Dios, ¿qué es el corazón? ¿Qué son? Para Dios que veía el corazón, recuerda cuando estaba eligiendo el profeta Samuel, Dios a través del profeta Samuel a David. ¿Qué creía Isaí, el papá del rey David? Le ofreció primero al mayor. Vea, este es el dandy, este es el hombre de hombres, este es el macho alfa, este es el que verdaderamente va a dirigir al pueblo. Mayor, grandulón, responsable y lector de la escritura. No, este no es, me dice Dios. Pero el profeta Samuel en la carne corrió a ungirlo. Pero en el Espíritu de Dios, el que escuchaba al Espíritu de Dios le dijo a su espíritu y lo amonestó. No, ese no es. Después tráigame al otro. Bueno, también sirve, es un poco más pequeño, pero bueno, sabrá Dios por qué. De pronto este se iba a torcer. Vea, pero este sí sirve. No, este no es. Y el tercero, no, este tampoco. Bueno, Dios, y entonces, Dios me está diciendo que no, entonces ¿qué hago? Es que tengo otro hijo, pero es que es chiquitito y es un pastorcito. Llámeme a ese. El Espíritu le dijo, ese sí es. Y le dijo, ¿por qué? Porque yo no veo como los hombres ven, yo veo el corazón. Y él tenía un corazón de pastor y él estaba buscando un pastor para su pueblo. Entonces Dios no ve las cosas como los hombres lo ven. Al que los hombres rechazan, quizás Dios no lo rechaza. Todos los apóstoles eran de la condición más rechazada, celotes, cobradores de impuestos, que eran ladrones, traidores a la patria, y asesino. Pablo, y escribió el 70% del Nuevo. Tengamos cuidado con la satisfacción, haciendo las cosas muy bien con Dios, por hacer cosas, y mi corazón alejado de Dios. Que Dios nos libre de eso, que Dios nos libre de esa soberbia espiritual, que nos libre de eso. Peligrosísimo, porque estás haciendo lo mismo con cosas que parecen buenas, y en ese sentido la trampa va a ser mucho más dura para salir de ella. Porque cuando uno está embarrado en el placer, uno dice, no, yo no aguanto este vicio, Dios ayúdame, pero uno sabe que es malo. Pero cuando uno cree que lo que está haciendo es bueno, bien, por eso no nos podemos juzgar los unos a los otros, porque Dios ve el corazón y Dios sabe qué agua te está mojando a ti. Bien, exacto. Sigamos. Vamos a dejar citado el capítulo 3. Una frase que seguro leí y me gustó. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, conserva mis preceptos en tu corazón, en tu corazón. Cuando dice mis preceptos en tu corazón, se está refiriendo a lo más profundo de tu ser. No se está refiriendo a tu intelecto. Mira que dice conserva mis preceptos en tu corazón. Dado esto de conserva mis preceptos en tu corazón, fue que estos fariseos comenzaron a desarrollar esas filactelias
para las cajitas y amarrárselas acá, como que dice, tus preceptos y tus leyes las voy a escribir, me las voy a poner aquí en el corazón, y se las pegan aquí en la frente para decir, la tengo en la cabeza y en el corazón, y hacen esto. Eso no es lo que Dios les estaba diciendo, con mucho respeto y mucho amor al pueblo de Israel. Eso es muy digno y muy bonito, pero Él está diciendo en el corazón, es en el espíritu. Y yo pondré mis leyes en su corazón. Yo escribiré mis leyes en su corazón. No es para que nos las escribamos acá y saquemos camisitas de yo vivo con Dios, yo soy del Evangelio, y salgamos todos los días y nos pongamos una diferente. ¿De qué me sirve eso si mi corazón lejos está de entender los preceptos? O rechazando al Mesías, ¿de qué me sirve? Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, conserva los preceptos en tu corazón, porque te darán vida larga, las 2 vías de la vida y prosperidad. Voy a dejar ahí porque hay una frase aquí que tengo subrayada en esta Biblia, y yo creo que da un tiempo para hablar, así que dejamos aquí en el versículo 1. No, pero vamos a leer segunda y después primera. Igual no tienen una cadena, simplemente temporal tienen, pero que siga el hilo conductor, solamente en un puntico, de resto no. O si quieren leemos la primera, lo que pasa es que es muy extensa. Bueno, las dos son muy extensas. Hace 13 capítulos. Ok, vamos entonces a pedirle a nuestro Señor y lo que hemos escuchado nos baje al corazón lo que provenga del Espíritu y no lo que provenga del conocimiento. Padre, gracias por tu amor, gracias Señor, porque te conocemos, Padre. Yo sé que nos quieres ver a todos libres, es tu deseo vernos a todos vibrantes, trabajando, desenvolviéndonos en la vida ordinaria, Señor. Ese es tu deseo, que estemos felices y agradecidos contigo por los bienes recibidos. Pero también, Señor, nadie verdaderamente va a estar agradecido si no sabe lo que es la muerte del alma y la muerte espiritual y la separación contigo, Señor. Y nadie verdaderamente va a estar agradecido si no sabe, Señor, o ha recibido una paz de una mayor calidad en algún momento que hayamos experimentado lo que es la sensación de un toque de la salvación de nuestra alma. Cuando eso se da, ya ese otro agradecimiento por las cosas, Señor, se da de una manera natural. Incluso a veces sin tener lo esperado, caminamos de corazón agradecido, Señor. Yo sé que tu deseo es que experimentemos el gozo de la salvación, pero no como aquel que cree algo, sino aquel que siente algo, y como siente ya ni cree, sino que sabe. Yo sé que quieres eso, Señor, para cada uno, para que cuando hablemos con los demás, no hablemos de una creencia, sino de lo que vimos, oímos, experimentamos, de la certeza de lo que vivimos, Señor, hablamos, y hasta por los poros exudemos de aquello, Señor, que irradias con tu Espíritu Santo, y esa comunión de la que hablábamos ahora sea con cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.